Bienvenidos a la Santa Misa. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él le replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. La palabra de Dios, hermanos, dentro de todo lo que nos ofrece unas historias maravillosas. Un padre se acerca a Jesús, dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, y se postra delante de Jesús y le dice, le ruega: haz algo por mi hijo, porque está fuera de sí, no es dueño de sí. Ha habido momentos en los que se lanza al fuego y no sabemos qué hacer. El muchacho era epiléptico. Y la angustia del padre, porque el dolor del padre es el dolor del hijo. Y dice que Jesús tuvo compasión de él, no del hijo, tuvo compasión del padre. Le dolió esa oración que brotaba desde el corazón del papá: ayúdame, porque veía al hijo exponerse a una realidad. Y Jesús lo toca con amor por la intercesión de la oración del papá. Y como Dios, al tocar a este muchacho, el corazón del padre se goza, no porque ha recibido algo él, es porque lo ha recibido su hijo. Son historias que están ocultas aquí en la palabra de Dios.
Textos maravillosos de una mujer cansada del sufrir, cansada del dolor, con años, 12 años, lastimada por la enfermedad. Dice la Escritura que había gastado todo lo que tenía. Y cansada va y se acerca a Jesús pensando, con solo tocarle la orilla del manto voy a sanar. Dicen que cuando se acerca y lo toca el manto, la orilla del manto, dice Jesús, la Escritura, que salió una fuerza de sanación de él. Volteó y le dice a sus discípulos, ¿alguien me tocó? La respuesta de uno de los apóstoles es, Maestro, está rodeado de gente. Sí, estoy rodeado de gente, pero nadie me toca. Aquí lo importante no es que Jesús esté rodeado de gente, es que todo mundo va, pero nadie lo toca, como esta mujer. Nosotros hablamos del buen ladrón, no, esta es la buena ladrona. Le robó un milagro a Jesús, no se lo pidió, si se fijan, con solo tocarle salió una fuerza curativa, y dice que esta mujer, cuando se vio expuesta, se acercó a Jesús. Más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Se acercó, le robó el milagro, el gozo de esta mujer. ¿Y hacia dónde se dirigía Jesús? Iba con un oficial de la sinagoga, enemigo de Jesús, Jairo, que se había presentado delante de él para decirle, mi hija se está muriendo. Cuando estaba todo este tránsito de esta mujer, dice que un sirviente se acercó a Jairo y le dice, ya no molestes al maestro, tu hija se murió. Dice que Jesús escuchó, tu hija está dormida. Es que se burlaron de Jesús. Cuando llega a la casa, todo el mundo llorando, otros burlándose de Jesús. Dice que se subió, estaba en el segundo piso, y le dice a la niña, levántate. Y en ese momento la niña se recupera y se la entregó a sus papás. Jesús va tocando, y el que nos escribe toda esta historia es el Evangelio de Mateo. Si hay alguien que puede hablar de la misericordia de Dios, es el escritor sagrado. Él estaba allí sentado en la mesa de recaudador. Era un maldito y su familia también. Los recaudadores no solamente le quitaban el dinero a su pueblo, sino se quedaban con una parte de él. Y este enemigo de su pueblo, rechazado, él, su familia, parecía que tenía todo, pero había un dolor en la profundidad que con una buena maquillada parece que no sucedía nada. Pero cuando Jesús se puso delante, dice el texto, bastó una sola palabra para que tocara la profundidad del corazón de este hombre. Una palabra. Jesús se pone delante de él y le dice, sígueme. El impacto de la palabra de Dios toca el vacío existencial, el dolor de este hombre, lo que quería ocultar y no podía ante la mirada del Señor. Y dice que se puso de pie, se desarticuló. Toda su fuerza se vino abajo, se quedó sostenido por la mirada de Dios. Ese sígueme. No se pudo resistir y se levantó, dice el texto, y lo siguió, ni un paso atrás. Se dio cuenta que fue la decisión más maravillosa. Lo quería o no, en ese momento no pudo hacer nada ante la fuerza misericordiosa de Dios que sorprendió aún a sus enemigos. ¿Cómo puede ser posible que esté rodeado de pecadores? Y bellamente Jesús dice, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Por los enfermos. Son historias maravillosas, hermanos, que nos permiten ver cómo Dios se ha hecho hombre para tocar las entrañas de una humanidad lastimada, o por el rechazo como Mateo, o por la desesperación de un papá que ve a su hijo enfermo, o de una mujer dañada en su cuerpo, lastimada. Y cada historia que hay en la Escritura es una historia de una humanidad que va
buscando desesperadamente, aun cuando no quieren reconocer, buscan a Dios. Y lo más maravilloso, que ahí está el Señor, tocando la profundidad. Por eso, un Dios que toca tan sutil nuestro interior, nosotros los cristianos lo hemos tomado como la figura del aceite, el elemento natural que penetra nuestro cuerpo sin violentarlo, es el aceite. Podemos entrar a nuestro cuerpo con una cirugía, con muchas formas, pero la única manera de entrar es el aceite. Y por eso al aceite se le da el sinónimo de la gracia, de la obra de Dios. Antiguamente los únicos que eran empapados de aceite eran los reyes. Por eso cuando Samuel está delante del pueblo y el pueblo le dice: queremos un rey. Y Samuel le dice: pues si ya lo tienen. No, ese rey no. Queremos un rey como los que tienen todos los pueblos, que salga con nosotros al combate, que nos quite a nuestros mejores hijos para lanzarlos en sus ejércitos y a las mejores hijas para ser sus concubinas, que se quede con los territorios, que se quede con las mejores tierras, y empieza a decir: para eso quieren un rey, nosotros queremos un rey. Cuando Samuel va y le dice a Dios: quieren un rey, está molesto. No es a ti a quien rechazan, Samuel, es a mí. Dales un rey. Y así vendrá Saúl, vendrá David, vendrá Salomón. Y ahí se desvirtúa la experiencia del reinado. Hoy estamos celebrando a Cristo, Rey del universo. Y por eso los cristianos debemos de tener muy claro qué significa rey. Porque no es una monarquía. Si algo nos han hecho mal y nos han dañado, por darnos una idea, es ponerle una corona a Jesús. Jesús no vino. En una ocasión quisieron proclamarlo rey y se ocultó nada. Ese reinado de estar al frente, salir al combate, no es. El rey significa el ungido, en hebreo Mesías, Mesiá. Y cuando Mesías se traduce al griego se dice Christos, ungido. Y nosotros nos llamamos cristianos. En Antioquía fue la primera vez que nos llamaron, 100 años después. Y cristiano significa empapado de aceite, ungido hasta las entrañas de aceite. Por eso Jesús no significa ser rey para venir a gobernar, no. Significa que es el aceite del Padre que viene a tocar las heridas del hombre. La primera lectura del día de hoy es bellísima. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas, porque los reyes de este mundo las habían abandonado. Las voy a buscar. A la perdida la encontraré, la llevaré a mi descanso, curaré a la herida, robusteceré a la débil. Y a la que está gorda la cuidaré. Ahí entro yo y quién sabe. Así es que eso de estar gordo también es un atributo de gracia. Nadie está fuera. Él sale a buscar a los heridos. Ese es el reinado del Señor. Lo que estamos celebrando en este domingo es que Cristo es el aceite del Padre que viene a empaparnos. Y como aceite es medicamento. Por eso Jesús va a las realidades del dolor, de la enfermedad, donde el alma y el cuerpo sufren. Porque es un absurdo y es una locura que una persona sana esté tomando medicamento. No está mal. El medicamento es para el enfermo. Y Cristo es aceite, Christos, aceite. Por eso cuando las personas me dicen: Padre, yo estoy muy apenado con Dios, porque nomás lo busco cuando las cosas van mal. Pues qué bueno, porque para eso ha venido. Porque nosotros no visitamos al médico, bueno, hay que visitarlo siempre, pero sobre todo cuando hay algo en el corazón o en el cuerpo. Cristo ha venido por aquellos que están pasando por momentos de dificultad.
Y Cristo toca las entrañas en lo más profundo de nuestro ser. Y por eso el Evangelio el día de hoy, bellamente, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, el médico de médicos, el aceite de Dios, y nos va a pedir cuentas, porque nosotros hemos sido llamados cristianos, y cristiano significa eso, aceite de Dios, aroma de Dios. Benditos, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes, porque estuve hambriento, me dieron de comer, sediento, me dieron de beber, fui forastero, me hospedaron, enfermo y encarcelado, fueron a visitarme. Ser aceite de Dios, hermanos, ser cristiano, es un privilegio. Somos medicamento para aquel que tiene hambre, aquel que no tiene lo necesario. Y estamos llamados a ser alimento de aquel que quiere alimentarse, de aquel que busca, de aquellos que tienen sed de Dios y no lo encuentran, de aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Las lecturas del día de hoy vuelven a recuperar en nosotros nuestra identidad. Y la identidad es que en Cristo encontramos ese aceite para sanarnos. Pero no solamente para sanarnos, sino para sanar a aquellos que están a nuestro lado. Cuando vamos viviendo como cristianos, entonces tenemos la oportunidad de transformar nuestra vida en un instrumento, en un medio para que el otro tenga vida. Y si es necesario, ofrecer. Cuando nosotros vemos la historia de nuestra iglesia, está cimentada en los momentos más difíciles. Y en los momentos más difíciles de nuestra historia, siempre hay un cristiano que cambia los momentos de dolor, el peor momento, lo cambia en el mejor momento. En un campo de concentración, ya casi al finalizar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se escapa un prisionero de uno de los campos de concentración. Y los alemanes dicen, por uno son 10. Y ponen a 10 que los van a asesinar de una forma terrible. Y uno de ellos, de los 10, dice en voz baja, acabo de ser papá. Había llegado la noticia de que iba a ser padre. Y uno, Maximiliano Kolbe, hoy santo, escucha y le dice al que estaba delante del batallón de los alemanes, me cambio por la vida de él. Y aquel se lo cambia. El hijo de este hombre que sobrevivió estuvo en la canonización de este santo. El peor momento se transforma en el más bello momento, cuando el cristiano se permite ser para Dios aroma agradable, aceite, y es capaz del heroísmo de renunciar a su propia vida para que el otro tenga vida. Y es capaz de renunciar a sus bienes para que el otro tenga los bienes necesarios. Y es necesario renunciar a su espacio, a su tiempo, para que el otro tenga su tiempo. Eso, hermanos, es lo que estamos celebrando en este domingo. No estamos celebrando el reinado de un Cristo que vino, se puso la corona. No, estamos celebrando que este mundo en Cristo tiene la salud en su alma y en su cuerpo. Pero que el cristiano tiene el privilegio de ser el cuerpo místico. Nosotros tocamos esta humanidad al otro y tocamos a través de nosotros, con la gracia de Dios, tocamos esas realidades en el nombre de Cristo. Y vamos tocando poco a poco y dejando su aroma en aquellos que están a nuestro lado.
Por eso las lecturas del día de hoy es nuevamente recuperar. ¿Qué significa ser cristiano? Significa que eres aceite de Dios, que eres medicamento de Dios. Somos medicamento de Dios. Y alguien a nuestro lado tiene hambre, sed, es forastero, está enfermo, está encarcelado. Se nos van a pedir cuentas. Al final de nuestros días el Señor nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste como cristiano, como aceite de Dios? Ojalá que al final de nuestros días podamos dejar una huella agradable, un aroma en aquellos que se acercaron a nosotros con el dolor del alma y del cuerpo, y tuvimos la oportunidad y el privilegio de compartir la gracia que el Señor nos ha dado. Hoy celebramos, hermanos, que este mundo tiene un medicamento, y cuando tenemos muchas razones para llorar, para desesperarnos, para juzgar o condenar o buscar culpables, tenemos también una razón suficiente: Cristo, que me ha permitido a mí y a ti vivir la oportunidad de ser ese aroma agradable y tocar toda realidad en su nombre. Jesús bellamente dijo: esto que yo hago, lo harán ustedes también, y lo harán aún mejor, porque yo rogaré por ustedes delante del Padre. Así es que, hermanos, no puede haber miedo. Sería ilógico que un médico tuviera miedo de enfrentarse a la enfermedad, de tocar la enfermedad y de depositar el medicamento en ella. Hoy el cristiano no debe de tener miedo, no podemos tener miedo de tocar esas realidades que están a nuestro lado. Y si el Señor las ha puesto allí, qué privilegio, porque Dios ha pensado en mí para que este aceite que ha puesto en mis manos, en mis palabras, en mi vida, pueda ser un instrumento de salud y de santificación para aquellos que están y que el Señor ha puesto en mi caminar. Pues bien, esto celebramos. Cristo, Rey del universo, sigue estando presente donde hay un cristiano. Y cuando el cristiano tiene muy clara su identidad, la historia va a cambiar. El peor momento se convierte siempre en los más bellos momentos. Pregúntenle al padre de la Escritura, que llegó desesperado. Pregúntenle a la hemorroísa, que llegó a robarle un milagro a Jesús. Pregúntenle al padre de aquella chica, Jairo, cómo el Señor, tocando sus vidas, permitieron que ellos aprendieran a tocar también a aquellos que estaban a su lado. Hoy esta historia continúa en nosotros, hermanos, y no hay que perder el tiempo. Hay muchos enfermos, pero también hay suficiente medicamento en este mundo. Los cristianos somos esperanza. Pidamos a Dios nos conceda la sensibilidad para aceptar este bello mensaje y actuar con mucha valentía para ir en nombre de Dios a tocar esas realidades que nos están esperando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz.
conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz.